Muy buenas noches, amigos de Arcadia Zona 51. Bienvenidos a un directo más. Bueno, es un directo que se sale de lo habitual porque normalmente solemos hacerlo los martes, aunque el martes pasado tuvimos que aplazar por motivos personales cuando íbamos, que por cierto, antes de pasar a nuestros invitados, el próximo martes vamos a hacer esa presentación del libro de Cherac García, Ovnis, por fin una respuesta, en la que Cherac nos acompañará y nos responderá a varias preguntas sobre el libro. Mantendremos una interesante tertulia también con Cherac García y con Iván Torregrosa. Y bueno, esta noche estamos aquí porque vamos a entrevistar a dos miembros del grupo de investigación paranormal Último Lamento, Katia y Cesc. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Arcadia Zona 51. Nos acompaña mi socio y hermano, como yo, para mí es un hermano, Jorge León. Buenas noches, Jorge, un placer tenerte aquí. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Y, por supuesto, nos acompaña una incorporación de última hora, precisamente, Cherac García. Cherac, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y nada que agradecer, al contrario, agradecido yo que cuente siempre conmigo para estas cositas. Por supuesto. Bueno, pues hemos querido contactar con Katia y Cesc, miembros de, como hemos dicho, de Último Lamento, para realizarles una entrevista sobre su trabajo y sobre el tema paranormal. Y bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerles a ellos es ¿cómo nace el grupo Último Lamento? ¿De qué nace este grupo de investigación? Bueno, este grupo ya se formó hace un año y pocos meses. Lo único que hasta hace 7 meses no se tomó en serio el tema de las investigaciones. O sea, era más un grupo para hablar de temas paranormales, pero hace 7 meses se decidió crear un grupo para hacer investigaciones. Entonces, Xavi, que es el que fundó este grupo, se puso en contacto conmigo y con otro compañero que ya no está por problemas personales y bueno, quedamos, hicimos una primera investigación para conocernos y para ver cómo actuábamos cada uno delante de una situación como es una investigación de noche. Y cuando acabamos, pues decidimos formar el grupo porque congeniamos muy bien y estábamos muy contentos. Y entonces, a partir de ahí, digamos que nació el tema de las investigaciones. A medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido incorporando más gente, han venido gente a investigaciones y se han ido por también problemas. Y a día de hoy, pues tenemos a Katia y a Gerard, que también forman parte del grupo. Y ahora mismo somos los 4 de este grupo. ¿Qué es para vosotros investigar? O sea, ¿qué significa para vosotros investigar un fenómeno paranormal? Bueno, nosotros nos documentamos un poco sobre la historia del sitio al que vamos, ¿vale? No mucho porque no nos gusta influenciarnos a la hora de ir a una investigación, pero sí más o menos saber la historia, cuando se creó la casa, cómo funcionó, ¿no? ¿Por qué se abandonó? Y entonces vamos allí y intentamos pues buscar respuestas a lo que ha sucedido en la historia de esa casa. Tanto Katia como yo somos sensitivos y mediums, entonces tenemos más facilidad al poder contactar con las personas o con las entidades que están en cada lugar al que vamos. Y entonces, a partir de ahí, pues nosotros vamos intentando descifrar un poco la historia del sitio, qué les pasó a ellos, porque siguen, digamos, anclados o atrapados, ¿no? en el lugar. No sé, y luego pues también intentamos ver en qué podemos ayudar, qué podemos hacer por estas entidades. Y bueno, siempre intentamos documentar todo de alguna manera, ya sea por vídeo o por audio. Y bueno, tenemos también nuestra parte técnica como espiritual, vamos a llamarle. Y bueno, intentamos hacer siempre un seguimiento de aquel sitio para ver cómo reacciona. Cada X semanas vas, miras y vas viendo los diferentes días que vas, que cada vez que vas no siempre reacciona de la misma manera. Entonces eso es para nosotros investigar.
hacer un seguimiento de un sitio y cuando ya vemos que ya no hay más que tirar del hilo, que damos por concluida aquella investigación, pues dejamos de ir, pero aún así no descartamos durante un año volver, por así decirlo. Jorge, ¿tú querías hacer alguna...? Tú me imagino que tendrás alguna pregunta para nuestro invitado. Sí, tengo aquí unas cuantas. Mira, Vale. antes que nada, vamos a concentrarnos que esto es un canal y hay gente que no están, digamos, familiarizados con el tema que nos acude hoy. ¿Cómo definirían ustedes dos qué es lo que es, por ejemplo, una psicofonía a una persona, por ejemplo, que no sepa nada sobre este tema? Bueno, una psicofonía vendría a ser la recopilación de voces del más allá. Es decir, nosotros cogemos una grabadora, la ponemos a grabar, ¿vale? Y nosotros lanzamos preguntas al aire. Entonces, estas preguntas a veces se contestan y a veces no. Pues una psicofonía vendría a ser una respuesta a esa pregunta que el oído humano no es capaz de captar, como si tú y yo estuviéramos hablando ahora mismo, ¿no? Que yo te lanzo una pregunta y tú me contestas. Entonces, podríamos decir que vendría a ser eso, ¿no? Una evidencia de... Exacto, en este caso una evidencia de la psicofonía y también del ambiente que se pueda crear en aquel momento cuando haces una pregunta, el hecho de poder documentarlo, que normalmente suele ser un poco complicado y algunas veces se consigue y otras no. Pero bueno, Pero eso es eso es una psicofonía. Pero eso es como captáis la psicofonía. Pero ¿qué es en sí la psicofonía? O sea, ¿de dónde viene una psicofonía? ¿Es verdad que es o sea, según vuestra comprensión, es verdad que viene del más allá? ¿O es verdad que puede ser, digamos, como hay otra teoría, que puede ser tus propios pensamientos que, digamos, que se materializan en forma sonora y la grabadora lo capta? ¿Qué creéis ustedes que es una psicofonía en sí? Bueno, es un tema a debatir, porque hay diferentes opiniones y hay diferentes, como has bien comentado tú, ¿no? Puede ser una evidencia del más allá, que estas entidades se comuniquen con nosotros a través de los aparatos que utilizamos, puede ser también los pensamientos de una persona. Entonces, ahí se crearía un debate de qué puede ser, qué no puede ser, porque hay que tener en cuenta que aunque nosotros documentemos todo lo que vamos realizando a lo largo de la investigación, nosotros tampoco sabemos al 100% de dónde viene todo esto. Así que, de dónde sale una respuesta a una pregunta lanzada al aire, por así decirlo. O sea, podemos intuir y sabemos, al menos nosotros dos, que puede ser del más allá de estas entidades que pertenecen al lugar, pero como tampoco hay pruebas exactas o al 100% que verifiquen que lo que ocurre es por un tema o por otro, entonces quedaría un poco ahí en el aire. Exacto, ¿Por qué sucede, no? Sería la Cherac, mójate un poquito, que estás muy calladito. A ver, yo me voy a mojar muy rápido con la camiseta que llevas porque es una de mis canciones favoritas es de ese grupo. Entonces, The Beast and the Harlot posiblemente sea una de mis canciones favoritas y esa camiseta, lo que menos me esperaba ver esta noche era verte a ti con esa camiseta. O sea, es decir, el próximo día que nos veamos me la tienes que regalar. Eso por un lado. Es tuya. Volviendo un poco al tema, me ha llamado mucho la atención lo que estabais comentando ahora mismo, ¿no? De cómo son ciertos sonidos no perceptibles para la vida humana. Nosotros tenemos una audición muy primitiva, tenemos igual que nos pasa con la visión, incluso con la mayoría de los sentidos, ¿no? Percibimos solamente el 1% de lo que nos rodea, no podemos ver en infrarrojos, no podemos ver el calor, el frío, no podemos ver en ultravioleta, por ejemplo, tampoco. Lo mismo pasa con el olfato, lo mismo nos pasa con el oído, lo mismo nos pasa con absolutamente todo. Entonces, sí que es cierto que con estos temas, pues bueno, hay una cosa que se nos pasa desapercibida por completo, pero no porque no esté estudiada, porque estoy seguro que está estudiado o no se interesa estudiar por otro lado también, pero sí que es cierto, ¿no? Que comentamos de algo
que está ahí, que es real, es un suceso que lo podemos captar tanto en grabadoras como en vídeos y demás, con según qué filtros, como pasa también con el suceso del fenómeno ovni, por ejemplo, como con filtros infrarrojo o ultravioleta podemos ver algo que a simple vista no podemos ver, y lo mismo nos pasa pues con este fenómeno con las grabadoras. Lo curioso de todo esto es que a mí me gustaría preguntaros, por ejemplo, cuando vosotros hacéis una investigación, ¿cuánto tiempo estáis en el lugar? ¿Os informáis? Me habéis dicho que os informáis antes, por ejemplo, de si ha habido algún suceso o no, pero ¿soléis ir de día para ver el sitio, para aseguraros que no haya ningún tipo de riesgo y demás? Eso por un lado. Y luego también la otra pregunta sería, cuando vosotros recogéis todo tipo de, por ejemplo, estáis grabando y demás, ¿cuándo os da por analizar? ¿Cuándo analizáis? ¿Al mismo momento que llegáis a vuestras casas? ¿Dejáis que pase un tiempo para que la sugestión no haga efecto o algo? ¿Cómo lo organizáis? Bueno, a la primera pregunta, sí que nosotros vamos 3, 4 veces a cada lugar para hacer el seguimiento, como decíamos antes. Entonces, el primer día que vamos a un lugar nuevo, sí que intentamos, antes de ir de noche, ir de día para inspeccionar el lugar, para que sea seguro y sobre todo para preservar nuestra seguridad, porque no es un tema ya paranormal de que puedas sufrir un ataque o puedas sufrir un arañazo, un empujón, sino es más el físico del lugar, porque hay sitios que están muy destrozados, los suelos, sobre todo en muchos sitios, si te fijas desde lejos, se ve cómo hace esa V de que el sitio es antiguo. Entonces, intentamos siempre ir de día para ver cómo está el sitio, por dónde se puede caminar, en qué estancias podemos estar de ese lugar y así, primero de todo, preservar nuestra seguridad. Y a la segunda... Sí, bueno, repito la pregunta. Ahora estaba pensando un poco en todo y me he quedado... ¿Puedes repetir la pregunta, Sherag, por favor? Sí, bueno, pues ahora ya he sido yo también el que ha perdido el hilo, ¿no? En un principio hablamos del rango de... La subvención, Gerard. No, sobre todo, a ver, el tema de cómo preparáis, por ejemplo, el tema de cuando grababais algo, ¿no? ¿Grabáis y automáticamente, según llegáis a vuestro domicilio y demás, os ponéis a analizar o esperáis a que pase un tiempo para que esa sugestión, porque imagino, ¿no?, que la sugestión también juega muy malas papeles, ¿no? Muchas veces juega malas pasadas alguna noche. Entonces, hay gente que prefiere bueno, yo cuando llego a mi casa, pasan 15 días o 2 semanas, una semana, lo que sea, y otra gente no, otra gente según está en el coche ya está dándole a la grabadora, ¿no? ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo lo organizáis? A ver, normalmente en el momento lo podemos mirar, pero es lo que dices tú, no hacemos mucho caso por la sugestión, por el ambiente o por el sitio en sí, así que dejamos pasar unos días, por decir una semana, y bueno, y este material es analizado una semana después de haber ido al sitio para no tener en mente, pues, o sugestión o lo que sea. Y bueno, también un poco por cansancio. Exacto. Porque hay que tener en cuenta también que es un desgaste de energía muy importante realizar una investigación, porque a veces nos podemos quedar 5 o 6 horas tranquilamente en un sitio. Entonces, se mueve mucha energía, se mueven muchas cosas y también nosotros acabamos muy cansados y necesitamos recuperarnos. Sí que alguna vez, si hemos escuchado alguna evidencia muy clara, como por ejemplo la última investigación que próximamente estará ya en el canal, nos pasó algo muy, muy raro que no entendimos. Entonces, cuando acabamos la investigación, sí que enseguida intentamos buscar justo ese momento para ver si la cámara lo había captado y así poder evidenciar lo que nos había ocurrido en directo. Pero normalmente es lo que ha dicho Katia, esperamos unos días para nosotros recuperarnos, coger fuerza y así tampoco las sugestiones y cosas así Exacto. no nos jueguen malas pasadas. Bueno. No escuchamos. Perdón, ahora. Sí, perdón. Cosa del es que todavía estás flipando con eso de que... Hostia, digo, espérate. No, y Sherag me comentaba anoche estuvimos hablando Sherag y yo por privado un buen rato,
Y me comentaba anoche que a él le gustaría saber qué tipo de equipos usáis en vuestras investigaciones, porque, por ejemplo, él me hablaba de la Spirit Box, que dice que hay mucha gente que se está quejando últimamente de la Spirit Box, y me gustaría saber qué tipo de equipos usáis vosotros a la hora de vuestras investigaciones. A ver, a medida que va avanzando la unión del grupo, a medida que vamos avanzando, vamos mejorando y vamos buscando nuevos equipos para no hacer muy monótono. Pero la Spirit Box, que todo el mundo conoce, que casi todos los grupos la suelen llevar. Exacto. Después llevamos, por ejemplo, el K2, que también es un detector de frecuencias electromagnéticas. Mira, otra manera de hacer ruido blanco, que no sea con una radio o una Spirit, es, por ejemplo, a mi punto de vista, que esto ya es otro tema también a debatir, evidentemente, somos conscientes de ello. Lo que hemos probado, lo último ha sido un cuenco, que también puedes lograr ruido blanco, y así no es tan contaminado como la Spirit Box, el sonido o ruido que pueda salir de él, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, intentamos dentro de lo que cabe que no sea, es lo que dices, o sea, que la gente no se... Es que no sé cómo explicarlo en este aspecto. O sea, tú coges un cuenco y cuando suena ya no puedes decir de que lo hayas manipulado. ¿Sabes lo que quiero decir? El material no puede ser manipulado porque un cuenco no tiene un cable, ¿me entiendes? No es lo mismo, ¿no?, que coger aquello que sabes que hay interferencias de radio y este tipo de cosas. Entonces intentamos por toda la medida posible que sea un tema a debatir en plan diverso. Después utilizamos, por ejemplo, también el péndulo, a veces, que es otra forma de radiestesia. Exacto, es otra forma como de contactar. Y bueno, tenemos después el detector de temperatura, porque a veces hay cambios drásticos en la temperatura en apenas unos minutos, sí. Y entonces comprobamos la temperatura que había antes de entrar, y a medida que va avanzando la noche, pues se va viendo el cambio drástico de temperatura y demás. Luego tenemos lo que es el K2, que como sabemos es un aparato que interfiere mucho, por ejemplo, ya cuando entramos de buenas a primeras intentamos quitar los datos y dejar los móviles o aparatos en modo avión, y todo aquello que puede interferir ya no lo utilizamos por ese mismo hecho de que no interfiera cuando estamos en una investigación y tú no te pienses que es un resultado de lo que sea en aquel momento, y luego resulta, como nos ha pasado antiguamente en otros grupos, que luego resulta que era la interferencia del teléfono, vaya. Entonces tenemos, bueno, esto el K2, pues la cámara las grabadoras, y luego, pues bueno, poco a poco iremos adquiriendo más cosas más adelante. Jorge, ¿quieres preguntar algo? Sí, normalmente cuando ustedes hacéis una investigación, que ya la tenéis más que programada, la tenéis todo estudiado y demás, y vais a un sitio, vosotros buscáis el fenómeno, o sea, vais detrás de una fenomenología. ¿Alguna vez, alguno de ustedes dos, por individual o colectivo, el fenómeno os ha buscado a ustedes? O sea, ya no es ir a los sitios y nada, sino que estáis tan tranquilos y el fenómeno en sí ha venido a buscar a ustedes. A ver, en alguna ocasión, yo creo que en todas, es como si estos fenómenos supieran que ese día vamos a llegar nosotros, porque incluso antes de aparcar el coche, en alguna ocasión nos ha pasado que ya sentíamos esa energía de decir, uy, ya nos están esperando, ya saben que vamos a entrar. No sé si habéis ido nunca a un sitio, tener la sensación de que ya os miran, por ejemplo, yo qué sé, pasar por enfrente de un sitio y que te estén viendo desde una ventana, vamos a por poner un ejemplo. Tener esa sensación sensación de acecho también muchas veces, y cosas de estas, sí.
Bueno, recuerdo incluso que en la última investigación nosotros tuvimos un debate del espacio-tiempo. No es lo mismo para nosotros el espacio-tiempo que para el mundo espiritual. O sea, para lo que nosotros a lo mejor son 2 días, en el mundo espiritual pueden ser 1 hora, 1 hora y media o 1 año. Entonces, eso también puede jugar en contra o a favor al ir nosotros a una investigación, ¿no? Exacto. Chirac. De entre todos los sitios donde vais, me imagino que tendréis alguno al que le tengáis cierta predilección y posiblemente alguno al que a lo mejor no volveríais a ir. Dentro de estas dos cuestiones también, me imagino que a ese que os estáis riendo porque si no volveríais a ir, la pregunta sería entonces, ¿habéis pasado miedo? Sí. A ver, yo al principio de ir, sí, pero actualmente la verdad que el miedo lo acabas perdiendo porque dices, a ver, sí que es algo que te pueda pasar hasta cierto punto, pero como todos sabemos, para mí, personalmente, todo está en la cabeza. Por un lado. Luego, por otro, hay que tener en cuenta pues todo lo que vaya sucediendo durante las investigaciones. ¿Que hay sitios que no volvería? Desde luego que no volvería. Y luego hay otros, pues, que sí que vamos yendo y que hasta la vez, pues, vamos a visitarlos de vez en cuando. Yo tengo uno en especial al que no me gusta ir personalmente y me siento muy incómoda cuando entro. Siempre me dan sudores fríos, por ejemplo, o pasar de golpe a mucho frío, a mucha calor y decir estos descensos de temperatura o subidas que no son normales, ¿sabes? Y te lo pasas un poco mal. Y en mi caso, pues sí, estamos en las mismas. Hay un sitio en particular que hemos hablado para ir a investigar, pero yo aún no estoy preparado porque fuimos una vez a investigar y acabó la cosa muy mal. Acabé incluso con un fuerte ataque de ansiedad porque a medida que fue avanzando la noche, el ambiente fue cambiando, fue a peor, se sentía una presión increíble. Nunca había sentido semejante cosa y bueno, está ahí en stand-by. Tenemos que ir porque hay que hacer una investigación a fondo del sitio, pero es lo que decía ella. Primero tienes que estar mentalmente fuerte y tienes que estar preparado para cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Una agresión, un empujón, vamos. Ya también partiendo de esta base, siguiendo también de lo que haya físicamente también. Tú no sabes, cuando vas a este sitio, nunca sabes realmente, hablando del tema seguridad también, qué es lo que te puedas encontrar, aparte de lo espiritual, vaya. ¿Habéis vivido vosotros a lo largo de vuestra vida algún suceso extraño de cualquier índole, ya sea avistamiento ovni, algún tipo de conexión con lo paranormal, que os haya marcado especialmente como para provocar que hoy os dediquéis a hacer este tipo de investigaciones? Bueno, en mi caso en particular es algo que llevo desde que nací. Entonces, a medida que han ido avanzando los años, he ido comprendiendo y he ido entendiendo y aceptando, ¿no? lo que va conmigo, porque no deja de ir conmigo. Entonces, a día de hoy no lo veo como algo raro ni como una amenaza, por ejemplo. He visto un ovni, qué cosa más novedosa, ¿no? Para mí es normal. A veces viene algún amigo y dice, el otro día estaba en mi casa, no sé qué, y sentí un golpe o que me tocaron la espalda y yo me quedo con cara de, pues vale, porque forma parte de mi vida. Entonces, no me sorprende cuando voy a una investigación y pasan cosas que en mi día a día no suelen pasar. Aunque yo pueda ver a alguien, pueda hablar con esa persona que ya no está aquí. Básicamente, a mí me vais a perdonar, pero claro, me estás hablando de una naturalidad como que esto es algo muy, muy habitual y muy normal en ti, que te pase este tipo de cosas. Para los que tenemos cerca nuestra, pues gente con las mismas capacidades que tenéis vosotros, también lo vemos hasta cierto punto algo muy normal y algo muy natural, pero claro,
¿cómo afronta, por ejemplo, en este caso tú, no con la edad que tienes ahora? Porque me imagino que esto te pasaría de muy niño, de muy jovencito, y sobre todo serías algo muy diferente al resto de tus amigos, de tus compañeros. Incluso estoy seguro que podría llegar a afectarte de alguna forma u otra. Obviamente. En mi caso particular, cuando era más pequeño, sí que es verdad que llegué a un punto de colapso porque no entendía, no comprendía el por qué me pasaba esto, si a alguien más le podía pasar, quién me podía ayudar, cómo podía salir de ese bucle de estar yo, por ejemplo, en mi habitación y de repente pasar uno, pasar el otro, hablarme ese, contestarme el otro. Entonces, eh, es lo que volvemos al tema de antes, ¿no? Sobre todo, la cabeza fría y sobre todo tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, porque puedes acabar mal en el sentido de que puedes acabar loco, porque si no comprendes, si no entiendes y no hay alguien con experiencia que te guíe y te ayude y te diga, mira, te puedas formar un poco o informarte de alguna manera, o falta que los de tu familia sean escépticos para que digan, mira, este es esquizofrénico o está muy mal. No nos equivoquemos porque posiblemente tengáis enfrente ahora mismo a la persona más escéptica que os podáis imaginar. Escéptico, no negacionista, ¿eh? No es lo mismo, hay una diferencia muy grande. Yo no niego que existan ciertas cosas, lo único que no creo que sea el concepto que les damos, sino que cada uno interpreta a su manera pues lo que estamos viendo. Si lo mismo con el fenómeno ovni, ¿no? Quien ve una luz en el cielo piensa que es un platillo volante, algunos dicen que es la Virgen María, otros que son cualquier tipo de cosa. Creo que malinterpretamos. ¿Que el fenómeno es real? Por supuestísimo. A las evidencias nos podemos remitir porque qué cantidad de gente a día de hoy ve, por más que, ojo, gente que incluso se niega a sí mismo lo que está viendo y le puede crear más trauma de por sí que simplemente decir, pues bueno, sí, tengo esta capacidad o tengo como este don o como cojones lo queréis llamar, me da absolutamente igual, pero no podemos negar las evidencias. Entonces, ante mi escepticismo, yo tengo que abrir mi mente hasta cierto punto e intentar comprender que hay algo que a mi mente se le escapa, que la ciencia, lógicamente, no le va a interesar hablar de este tipo de situaciones ni de cuestiones, pero es innegable porque la gente lo vive. Y cuando una persona, yo por ejemplo, que estoy muy metido con el fenómeno ovni, cuando alguien te cuenta con esa angustia, ¿no? Cómo ha visto algo, cómo ha vivido algo, incluso con el fenómeno paranormal también, que en el programa alguna vez nos lo han contado, yo estoy convencido que una persona, cuando te está diciendo con esa angustia, casi llorando, mira, me ha pasado esto, yo he visto esto, pero por favor, no se lo digas a nadie. Te lo están diciendo porque saben que tú te dedicas a esto, que más o menos tienes un mínimo de conocimiento, puedes llegar a entenderlos, pero claro, es increíble la cantidad de gente que le pasa, pero por temor al que dirán no lo dicen. Y aquí es cuando a mí me molesta el tema este y dices, joder, ¿por qué no todo el mundo que hemos vivido algo? Porque aquí el que más o el que menos, todos hemos vivido, y digo hemos porque todos hemos vivido algo. ¿Por qué ese miedo a decir, oye, pues yo lo he vivido? Es que me vas a llamar loco por haberlo vivido. Seguramente tú también lo has vivido, pero te lo estás negando a ti mismo. Sí, pero Gerard, yo creo que eso entra más en un tema social que individual. ¿Sabes? Eso es lo que nos han acostumbrado. ¿Sabes? Eso es el típico de, por ejemplo, Katia y Seth. ¿Cuántas veces le han dicho que están locos? ¿Sabes? Sí, pero yo, por ejemplo, soy muy escéptico, pero no puedo negar la evidencia que ahora mismo esta gente me está contando algo porque es que no es que me lo estén diciendo ellos porque los puedo creer o no los puedo creer. No los conozco nada, es la primera vez que los estoy Efectivamente. Pero tú no es la primera enfocas el objeto desde otro punto, desde otro prisma, desde otro punto de vista. Pero Jorge, porque no es la primera vez que alguien Claro. me cuenta algo y se le nota que me está contando o una verdad o no tiene ningún sentido en este caso que me estuvieran mintiendo. Entonces, como no tiene ningún sentido que me mientan y porque es cierto que conozco gente que pondría la mano en el fuego por ellos, porque los conozco, que lo que han vivido es cierto, porque si yo contara lo que he vivido, alguno también me diría que estoy muy mal de la cabeza y que estoy loco. Claro, aquí es Jorge cuando uno dice, coño, yo puedo ser muy escéptico con muchas cosas, pero es cierto que sucede algo. Además, tú trabajas en un hospital, todos podemos ser muy escépticos, pero tú sabes que en un hospital pasan muchas cosas y tú has vivido cierto tipo de cosas que no es lógico y no es normal que una persona de ciencia lo haya vivido, pero lo vives. Si lo vives es porque algo sucede, Jorge, ya está. Efectivamente. Pero una cosa es la que tú lo vives y otra cosa es la comprensión de la sociedad hacia ello. Y la interpretación que le quieras dar a lo que has vivido también. Claro, pero porque estás metido dentro de la sociedad. Creo que está un poco en eso, ¿no? En que como la sociedad no lo acepta o como no hay evidencias de que eso existe, porque no se puede probar al 100%, da como ese miedo o ese respeto a lo que no es visible para el ojo humano, pues no está bien, no existe y quien habla de eso pues está loco. Entonces, un poco la sociedad ha llevado
a eso, ¿no? A que si tú ves algo, estás loco, necesitas un tratamiento. Si, para poner más ejemplos, si tú eres homosexual, estás enfermo, tienes una enfermedad, necesitas un tratamiento. Entonces, es un poco eso, ¿no? La sociedad en sí ha creado estas burbujas o estas cosas para un poco hablo de la sociedad, por miedo, por respeto, porque como no se puede demostrar, no lo puedo ver yo, tú estás mal y entonces es un poco eso, ¿no? Claro, a ver, esto es un sistema, nos movemos en rueda y en masa, y todo lo que vaya en contra de esa rueda, de esa masa, ya que esa rueda no llega a girar, entonces automáticamente se ha apartado de la sociedad. A día de hoy, lo que bien decías, ¿no? Como lo estamos viendo con el colectivo LGTBI, como lo estamos viendo con cualquier tipo de colectivo minoritario, como puede ser marroquíes, los menas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea una minoría va a sufrir el ataque masivo porque hay alguien que ha estado en contra y ha opinado distinto. Claro, aquí volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Cómo sufrimos esa dogmatización por parte desde la propia infancia, ¿no? Como desde niño en el colegio, si estás gordo te insultan, si tienes gafas te insultan, si estudias más de la cuenta te insultan, cualquier defecto, cualquier hándicap, no voy a llamarlo siquiera defecto, sino voy a llamarlo un hándicap, enseguida vas a ser apartado de ese grupito y enseguida vas a sufrir bullying, ¿no? A día de hoy lo que pasa es que creo que los niños se han vuelto más crueles porque encima disfrutan grabando de todo de sus fechorías, cuando hace 30 o 40 años, pues bueno, esas cosas no, por suerte, mejor. En este caso no pasaban, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Cómo estigmatizamos a todo aquel que opina diferente, que quiere pensar diferente y sobre todo que siente diferente al resto de los demás. Da igual en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de historia de su vida. Y una vez más vuelvo a repetir lo mismo de siempre, ¿no? Estoy convencido y estoy seguro que la ciencia le interesa mucho estos temas. Lo que pasa es que son estudiados siempre bajo manga, escondidas, porque no es muy normal que un científico se ponga a hablar de esto, porque de hecho, además, recuerdo a todo el mundo que esa caja tonta que se llama televisión fue inventada simplemente para intentar, el tubo de rayos catódicos fue inventado para ponerse en contacto con el más allá. Fijaros, estoy diciendo, esto lo puede comprobar cualquier persona ahora mismo que se meta en internet. Fijaros hasta qué punto la ciencia sí que ha estado detrás de todo ese tipo de fenómenos y, ojo, incluso, y aquí Jorge también está seguro que está muy metido en el tema también, como en la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Nuremberg, se estuvo enjuiciando a mucho alemán nazi que estuvo muy metido en el tema de la telequinesis, en el tema mental, en el psicodesarrollo mental de las personas. Entonces, claro, si esto se hacía en la Segunda Guerra Mundial, joder, esto es porque realmente está ahí en funcionamiento, pero no interesa que se sepa por qué, porque el momento en que una persona tenga ciertas capacidades y pueda ir mucho más allá de lo que te quiere manejar este sistema, lógicamente echaríamos los pilares del sistema en general a tomar por culo. Entonces, estoy convencido de que tenemos ciertas capacidades y hay ciertas personas que su mente es una especie como de antenita, algunos la tienen más ampliadas, otros, por desgracia, las tenemos muy cerradas de mollera, pero sabemos que hay algo, estoy muy convencido. Bueno, pero esta antenita que comentas tú se cierra por lo mismo, ¿no? Porque la sociedad te lleva a cerrar esta antenita. Bueno, te lleva y es que prácticamente, por no decirlo, te obligan en cierto modo siempre a cohibirte, como a protegerte tú mismo de cualquier tipo de cosas de estas, ya sea ovnis, ya sea espíritus o cualquier otra cosa que se les puede escapar de la mano, que no entiendan, que no llegan, pues suelen pues hacer siempre lo mismo, ¿no? Además, o apartarte y lo podéis comprobar con los niños cuando, por ejemplo, los niños te vienen y te dicen, no, es que estoy hablando con mi amigo imaginario, es que aquí hay un niño, es que aquí hay alguien que me habla y enseguida le dices, no, niño, no digas tonterías porque eso no existe. Enseguida le vamos cerrando esa mente y le vamos cerrando esa antenita. Sí, pero con ese don, con el don de la mediunidad. Pero es eso, ¿no? La sociedad te lleva a ocultarlo y a taparlo y así, pues... Claro, así no... Así ya no le das tanto la razón a una cosa y no a la otra. ¿Creéis ustedes, Katy, que es esta no razón hacia estos hechos es por miedo o es por desconocimiento? Yo pienso que por las dos cosas, la verdad. Sí, pero ¿miedo a qué? A lo que no puedes ver, a lo que no conoces, aquello que desconocemos por norma no, pero normalmente la gente, aquello que desconoce y que no sabe o no sabes que te vas a encontrar, yo pienso
que por eso se cierran en banda y no Sí, pero suelen... tú, por ejemplo, Dime. o uno de los dos, va a un bar y dice que eres vidente, que eres medium, automáticamente te tachan de medio loco, ¿no? De medio zumbado. Este está zumbado y este no hay que echarle mucha Mira, cuenta. yo me he encontrado una vez de una persona preguntarme, ¿qué me miras? Pero aquello que dices es que no puedo, no es que no pueda parar de mirar a aquella persona porque sea la persona en sí, sino por lo que estoy viendo que está detrás de la persona, ¿me entiendes? La persona venir hacia mí y preguntarme que le estoy mirando y digo, no, si no es a ti, es lo que llevas encima y ya de seguida tacharte de esquizofrénica, de mal de la cabeza y se fue, vamos. Claro, es que es eso. ¿Cómo abordas tú a una persona desconocida y le dices, hola, buenas tardes, soy medium y estoy viendo a tu madre o a tu abuelo? ¿Cómo haces eso sin herir los sentimientos de esa persona Exacto. y sin que esa persona se ofenda y te tache de loco, ¿no? Entonces, ¿Y cómo, pero escúchame, cómo lo afrontáis vosotros? Porque, a ver, porque es muy fácil hablar bueno, de esta situación, ¿no? De que veis algo, que veis porque además el otro día, por ejemplo, con los chicos de 75 escalones, lo estuvimos comentando, ¿no? Cómo ellos a lo mejor estaban en una terraza de un bar y de repente se quedaban mirando a alguien, no, sino se quedaban mirando lo que tenía alrededor y claro, dicen, no, es que estoy viendo que hay un señor mayor con esta persona, que no se separa de esa persona. Eso, hasta cierto punto, yo lo puedo comprender, pero ¿cómo afrontáis vosotros este tipo de situaciones? Porque me imagino que no es fácil para vosotros. bueno, contacto con delicadeza. Primero intentas estudiar un poco el terreno para saber cómo puedes intentar hablar con esa persona sin que se sienta ofendida. Y poco a poco, al menos en mi caso, en situaciones de personas que no conocía anteriormente, pues poco a poco ir introduciendo el tema sin que se note mucho hasta que al final pues esa persona se abre un poco contigo y te da esa confianza para mantener esa conversación y para que la persona que ya no está entre nosotros le pueda dar ese mensaje, le pueda decir que todo está bien, que no se preocupe. Entonces, Y perdóname, ¿y alguna vez, por ejemplo, os ha pasado de estar con gente que no conocéis de nada y algún tipo de entidad se os ha acercado o os ha dado cuenta que vosotros tenéis esa capacidad de verlos y os ha dicho, por favor, que quiero ponerme en contacto con esta persona? A ver si me entiendes, en plan como la película Ghost. ¿Alguna vez os ha pasado algo parecido? Porque estoy seguro que sí. Sí. Se te acercan, a mí normalmente la mayoría de veces que me ha pasado esto, te sacan el tema de, no sé, yo pienso que a lo mejor has mirado ya lo que haces tú normalmente, tu día a día, o que estoy en estos grupos, pienso, no lo sé la ciencia exacta, pero normalmente se te suelen acercar poco a poco y también ellos tantean el terreno para saber si a través de ti pueden contactar o no con lo que, bueno, pues con lo que ellos deseen en aquel momento. Y en varias ocasiones, yo personalmente sí me he encontrado este tipo de cosas. Y yo qué sé, estar sentado tranquilamente en un sitio, que una persona se te siente al lado y preguntarme así, sin más, ¿tú ves cosas raras? Tú quedarte con cara de, ¿qué me está preguntando? Y luego, bueno, pues contestar como tú pienses en aquel momento correctamente o crees que debas contestar. Y luego, pues, ya te sacan el tema y nada, tú pues les explicas lo que ves y lo que sientes. Luego ya es cosa de ellos y queda en sus manos hacer una cosa o no, o verlo de una manera o de otra. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros en el sentido de que no podemos ocultarlo ni mentir. O sea, cuando hay algo, se nos puede ver en la cara, se nos puede ver por nuestros gestos, por si estamos cómodos, si estamos incómodos. Entonces, juega un poco ese papel, ¿no? Que no podemos disimular de ninguna manera cuando pasa una situación así. Entonces, la gente eso también lo nota y lo ve. Por ejemplo, yo alguna vez también, no sé si nunca os ha pasado pasar por algún sitio
y de golpe encontrarte mal. Y luego, por ejemplo, venir una persona y preguntarte, ¿qué te pasa y por qué te ha pasado? Y tú, el hecho de no saber explicar por qué te pasa en aquel momento determinado, porque yo qué sé, porque hay mucha gente o porque el entorno no pienso, no es el adecuado, entonces ya te preguntan si es que ves cosas de esas raras, como te he dicho antes, o ves espíritus, o ves almas, y te lo preguntan. Y a veces es un poco incómodo. ¿Ves Entonces, de esas de hecho, cosas guaras? ¿Qué significa guaras? no, raras. Rara. Ah, rara, me entera guaras. Y digo, no sé qué coño es eso. Te está quedando ya, te está quedando ya teniente, socio. Lo que te... Sí, desde luego. Oye, una preguntita que te voy a hacer. Normalmente ustedes tenéis unas conversaciones, si se os acerca alguien, por ejemplo, o sea, alguien no físico, ¿no? Alguien, digamos, vamos a ponerlo que sea, etéreo, ¿no? Y os dicen, oye, tengo que hablar con esta persona porque tengo que comunicarle tal cosa, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Si yo qué sé, si se ha fallecido, pues, oye, que hay unos papeles que no han encontrado y están en tal sitio, ¿no? Supongo que os han pasado experiencias parecidas. ¿No se os ha ocurrido nunca preguntarle, oye, cómo es el más allá? Si ya que tenéis digamos, esa comunicación, esa línea abierta, ¿nunca se os ha ocurrido preguntarle qué es lo que hay o qué es lo que no hay más allá? Yo, en mi vivencia personal, intento evitar estas preguntas por el simple hecho de lo que hablamos antes, ¿no? Por el miedo al desconocimiento y al no saber lo que puede haber, entonces, como no sabes la respuesta y a veces como quieres saber, pero a la misma vez no quieres por ese miedo. Entonces, intento siempre evitar estas preguntas, en mi caso. Sí, vamos, ciertamente no lo habéis preguntado porque preferís seguir en el desconocimiento antes que preguntar directamente qué hay más allá, qué hay después de la muerte, ¿no? Yo lo he preguntado una sola vez con un ser querido mío y la verdad es que yo solo recuerdo que me quedé dormida al instante y me desperté de golpe porque lo último que recuerdo de ese pequeño momento cuando hice la pregunta es que me entró un sueño muy profundo, no me podía despertar y antes de despertarme me dijo, ¿ves? Dice, tampoco es tan bonito ni tan diferente a lo que tienes tú. Y ahí se quedó. Y ahora voy a entrar un poquito en tema que aquí Chera es especialista. ¿Creéis que es simplemente no un fantasma o no un espectro, sino otra forma de vida? O como él, esto Chera es el maestro, una especie como de extremófilo, entre comillas. Es que no dejamos de ser energía. Es que en cierta manera, a mi manera de ver, yo veo un poco un paralelismo, ¿no? Que tú estás aquí, pero es que ellos también lo están, ¿me entiendes? En cierta manera es lo que dices tú, somos energía y quieras o no. Yo lo veo más como diferentes niveles en lo que es por decirlo de alguna manera, la vida de tu alma o de tu espíritu. Cuando tu alma cree que ya es el momento de cambiar de plano o de subir de nivel, abandona tu cuerpo físico, que es lo que llamamos nosotros muerte, y avanza a la otra dimensión que para la vista humana pues no es visible. Entonces lo asociamos con eso, ¿no? Con la muerte, pero yo no lo vería como una muerte, sino como un cambio de registro para tú seguir aprendiendo y seguir avanzando. Porque realmente somos un recipiente y llevamos... En el chat, una seguidora de Perú nos pregunta que cuando termináis una investigación, ¿cómo os limpiáis de las llamadas larvas de energía? Si hacéis algún tipo de limpieza o... Bueno, nosotros normalmente, a ver, ¿cómo lo explico sin herir la sensibilidad de la gente? Nada, tú explícalo tal como te salga y ya está, no te preocupes. Luego me vais a acribillar los que... A ver, yo personalmente, antiguamente iba a la iglesia, ¿vale? Pues ahora ya no. Así que lo que yo utilizo es palo santo. Y sí, algún momento el agua, que es que más pura que el agua, no hay otra cosa, ¿no?
aquello que lo mejor que hay, pues llegar a tu casa y darte una ducha, pero antes de entrar a casa, pues cuando estás en el sitio también recuerda que tienes la sal, también sigues teniendo el agua, el palo santo y eso es un tema también mucho a debatir, porque depende de lo que tú creas, de lo que tú consideres y de la manera que tú sueles proceder. Entonces, claro, en base a eso, tú decides cómo, cómo limpiar aquella energía o aquello que lleves enganchado del sitio, vaya. Igualmente, en nuestra ocasión, no sé si otros grupos... Permíteme un momento. Sí. Yo sigo diciendo una cosa, personalmente, a título personal, repito, que eso es algo que está en tu cabeza. ¿Me entiendes? Yo, personalmente. Pero no está nunca de más, pues, protegerte, vamos a decirlo así. Exacto, es lo que iba a decir yo un poco, ¿no? En nuestro caso, en nuestro grupo, cada uno lleva sus protecciones que ya antes de entrar al sitio ya nos colocamos. Por ejemplo, yo llevo un rosario, llevo un par de bolsitas también. Aún así, siempre que nos vamos del sitio, pues intentamos hacer esa limpieza para asegurarnos al 100% que no nos sigue nadie ni que nada se nos ha enganchado. Yo siempre lo digo, a ver, antes también es que hay un pequeño, es que son temas que son siempre muy a debatir, ¿no? Por la gente, que una de las cosas que no tomamos en cuenta al ir a estos sitios es el pedir permiso, que es verdad que parece una tontería, pero el hecho de pedir permiso a un sitio es como cuando vas a una casa de un desconocido. Tú no entras a una habitación de alguien porque sí, tú pides permiso para entrar, ¿sí o no? Vale, pues entonces, pues hay gente que no tiene en cuenta este tipo de cosas, que, por ejemplo, tú entras a un sitio, yo personalmente siempre pido permiso y ellos lo saben, él me conoce un poco y sabe de sobras que siempre digo, chicos, yo de vosotros pediría siempre permiso. O una manera de hacerlo es, bueno, yo qué sé, yo siempre digo antes de empezar, vamos a pasar a tal sitio, pedimos permiso por las entidades, espíritus, energías que hayan aquí, que siempre vamos con la intención de investigar, no de molestar ni de ir a encordiar lo que sea que haya por ahí. Entonces eso también ya es una manera, abrirte tú una puerta en aquel plano y luego ya todo lo demás queda en tus manos, realmente. ¿Creéis en nos pregunta esta chica también de Perú, que si creéis en las posesiones demoníacas y si habéis tenido la posibilidad de presenciar alguna? A ver, es un tema muy delicado porque aquí entra ya un poco la ciencia ficción, lo que estamos acostumbrados a ver en las películas y todo eso, por no decir que no existe, porque sí que existe, pero es algo tan complicado y es que es casi imposible que pueda haber un caso entre 2 millones, 3 millones de personas. Es algo que no existe en la vida real. Es complicado, es que eso, es un tema bastante complicado, pero en este caso, pues, como todos sabemos, siempre existe aquella pequeña posibilidad que siempre hay una primera vez para algo. Yo no... ¿Cómo decir? A ver, no es que haya estado enfrente de un exorcismo, ¿vale? Pero sí que por temas familiares siempre he estado muy vinculada desde pequeña también a estos temas y aquí la respuesta a lo que él preguntaba, que es lo que nos incita a ir, ¿por qué la investigación y por qué todo esto? Pues porque siempre he estado vinculada de alguna manera o de otra, ya sea de parte de madre o de padre, a estos temas. Y sí, alguna vez he tenido una experiencia bastante mala y alguna vez, yo qué sé, levantarme con una marca que dices, a ver, esto no es normal, o estar en un sitio y despertarte en otro que yo no entiendo por qué me he despertado en otro sitio, ese tipo de cosas, o llegar a notar como si quisiesen levantarme del suelo, por ejemplo. Por eso es un tema que normalmente nunca lo toco por lo mismo, porque también es otra cosa que puedes debatir de diversas maneras. Aún así, lo que es una posesión en sí,
es prácticamente imposible que suceda, y si sucede es porque han habido algunos factores y ha pasado algo para que eso se llegue a realizar. Estamos hablando, Cés, no solo de posesión demoníaca, sino una posesión a secas, que o los llamados espíritus posean a una persona. ¿Eso tampoco lo habéis presenciado o es posible? Bueno, existe eso. Katia lo sabe más porque lleva más experiencia que yo en todo este tema, es verdad. Yo aún soy un poco novato, aunque lo llevo desde siempre, pero sí que es verdad que en algunos momentos puntuales, cuando nosotros, por ejemplo, abandonamos nuestro cuerpo físico para ponernos en contacto, sí que puede haber algún momento que entre alguna entidad en tu cuerpo, pero no es una posesión, digamos que es un prestado, ¿no? Te dejo un momento mi cuerpo, entras, das el mensaje, te vas, pienso yo, ¿eh? Es bastante complicado de explicar por lo que hemos dicho antes. Tú tienes una manera de pensar, yo tengo otra, él tiene otra y los otros dos chicos también tienen otra, ¿no? Es un tema bastante que tiene pues diversas opiniones y diferentes puntos de vista. Yo pienso realmente que sí, que existen, pero que por muy remota que sea la posibilidad, no solo puede pasarte porque vayas, no por el hecho de ir a un sitio abandonado o no abandonado, porque en este caso yo sí que he ido, tengo experiencia de investigaciones en casas particulares con gente viviendo dentro, y en este caso te puedo asegurar que no por ir solo a un sitio abandonado, ostras, ya está, ya te han poseído, no. Eso viene también de según qué tipo de cosas hagas, según qué tipo de cosas trates y de la manera que lo haces, ¿sabes? Y bueno, por muy remota que sea la posibilidad, sí puede pasar. Y es verdad que para ponernos en contacto muchas veces nos ponemos en peligro nuestro recipiente, que es nuestro cuerpo, ¿no? Que representa que tú saltas a otro nivel, a otras vibraciones, otro nivel vibracional, que en todo caso tú representas que abandonas tu recipiente y se queda yo, puedo estar aquí sentada y puedo estar ahí contigo, al lado a la vez, ¿me entiendes? Y no sé, yo no sé si cuando vuelva va a estar otra cosa, ¿me entiendes? Eso es lo que no sabes. Por eso siempre digo, todo está en la cabeza, siempre. Y tienes que estar muy fuerte tanto para lo que te puedan decir físicamente como a otro plano, a otro nivel. Esa es mi opinión personal. Igual que lo del tema ovnis. Nunca he visto algo muy de eso en sí, pero sí aquello de ver alguna luz, alguna cosa en el cielo. Nunca he llegado a grabarlo y nunca es algún tema que nunca lo toco, la verdad. Y bueno, pues sí, creo en muchas cosas de estas porque las he visto y las he vivido y hasta hoy en día pues son cosas que las sigo viviendo. A mí me gustaría terminar esta entrevista permitiendo a nuestros compañeros Sherak y Jorge que sean ellos los que realicen las últimas preguntas de la noche para Katia y para Cés. Sherak, el maestro, ya que ha mencionado Katia los ovnis, el maestro de la temática tiene la palabra ahora mismo. Bueno, no vamos a hablar de ovnis, lógicamente, ¿no? Pero retomando un poquito el tema de las posesiones, me parece un tema realmente interesante. Sí. Es un tema que habría que indagar muy bien, igual que sucede con las apariciones marianas, porque solamente se aparece la Virgen María en la cultura cristiana, pero sí que se aparece algo en otras culturas, pero no se aparece como la Virgen, ¿no? Como sí que es cierto que hay algo ahí. Lo que pasa es que al cristiano de turno, en un acto de este tipo, lógicamente va a pensar que es el demonio quien se le ha metido dentro, pero bueno, solo tenéis que mirar si no recuerdo mal, es en Ocorpiño, en Galicia, donde los 23, 24 de junio, bueno, es una vez al año, es una localidad, es un pueblecito, una aldea de Galicia, donde se hacen este tipo de exorcismos.
y donde el párroco que hay ahí en Galicia precisamente es de los pocos párrocos en España que tienen titulación por parte del Vaticano con el tema de exorcismos, ¿no? O sea que si hay alguien titulado en esto es porque tiene que haber algo para que esta gente tenga esa titulación. Dejando un poco el tema, ¿no?, de los exorcismos y demás, me parece un tema muy interesante para tratar en otro programa. Yo creo que ya sabéis mi opinión acerca de Dios, del demonio y todo ese tipo de situaciones, pero yo volviendo otra vez al tema, ¿no?, de lo paranormal, del tema, también retomando la base principal de todo esto, que era el tema de la investigación, de cómo se sale a algún sitio a investigar y demás, me gustaría preguntaros, así para finalizar, ¿qué resultados soléis obtener y cuáles y si ha habido alguno de ellos que os haya dejado huella? A ver, yo personalmente cuando voy a un sitio, bueno, ellos normalmente investigan un poco el sitio, ¿no? Pero yo prefiero no saber nada para no sugestionarme, vamos a decir, pero sí que ha habido más de alguna ocasión, por ejemplo, con él, porque, a ver, ya que lo tengo aquí enfrente, pues mira, yo da cierta información que me llega en aquel momento, vamos a decir, y yo qué sé, de decir, mira, pues había una planta verde ahí, en el otro sitio había una amarilla, y coincidir contigo, no sé, en cierta información, en el hecho de que como yo no he ido nunca a este sitio y no tengo ni puñetera idea a dónde voy, ni qué es, pues en este caso, esa cierta información, quieras o no, como en la masía número 20, por ejemplo, vamos a poner. El ejemplo de la masía número 20, no había ido nunca. Nosotros fuimos hace 4 o 5 meses, cuando empezó un poco lo que es el grupo y las investigaciones, y nada, a los 3 meses, que es cuando ya llegaron ellos, fuimos sin absolutamente decirle nada, ni dando gato ni cómo llegar, y todo lo que había dicho yo del sitio, Katia lo corroboró de alguna manera, y claro, nos quedamos sorprendidos porque justo en este sitio en particular, otra persona que también había estado en el grupo había dicho exactamente lo mismo. Entonces, pues es curioso, si más no, despierta algo, ¿no? De decir, ostras, pues a lo mejor sí que es verdad que existe el más allá. Pues sí, de cierta manera sí. Jorge. Yo quiero terminar con 2 preguntas, ¿vale? Siempre se dice que las psicofonías siempre son como, o sea, te voy a matar, siempre son como muy traumáticas, ¿no? ¿Habéis tenido alguna experiencia más cómica, ¿no? Para darle un poquito de un toque más cómico a todo esto. Escúchame, Scooby-Doo no vale. El estoy viendo venir, no vale. Lo había pensado, no lo he dicho, que conste. Y la segunda es, ¿qué consejo le daríais a los críos, ¿no?, que tienen esos ciertos dones, ¿vale? Y que están sufriendo digamos, un bullying, ¿vale?, por parte de compañeros o por parte en el colegio, familia y demás. ¿Qué consejo le podríais dar para, digamos, que ver un poquito de luz más allá de toda esa parafernalia del bullying y del acoso? Yo voy a contestar a la segunda, porque me toca personalmente, y solo le puedo decir que a esas personas que nos pueden ver y que se sienten así, que no están solos, que no son raros, que no están locos, que no están enfermos, que busquen ayuda, porque existe la ayuda. Yo la encontré y gracias a esa ayuda a día de hoy estoy aquí, y básicamente eso, que busquen, que indaguen, que no se sientan diferentes, que no se sientan menospreciados, que no se sientan mal por ser diferentes a la sociedad. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque cuando no comprendes algo y encima la gente de tu alrededor te ataca, pues sentirse solo afecta, sobre todo psicológicamente. Entonces, que busquen ayuda. Hay muchísimas personas, hay muchísimos grupos, hay gente especializada en ayudar. Entonces, hoy en día que tenemos las redes sociales a nuestra disposición, que Internet está todo casi todo, que busquen sin ningún problema,
que se pongan en contacto incluso con nosotros si es quieren, necesario, a través del canal de YouTube. Exacto. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, correo electrónico y buscaremos soluciones. Hay diversas soluciones realmente para estos temas, no la salida siempre es el psiquiatra o el psicólogo o medicación, como suelen hacer algunos padres de hoy en día, y eso lo sabéis, que es un tema que no siempre se habla de ello, y de hecho existen en varias familias, pues como lo que decía antes, el hecho de que un niño tenga un amigo imaginario, de que un niño haya visto a su abuelo después de que haya muerto, o a su madre o a su padre o lo que sea, ¿no? Y es un tema, la verdad, que también pues me toca mucho las narices, porque dices, a ver, si es un niño, porque es un niño y no hay que hacerle caso, y si es un adulto es porque está mal de la cabeza, y pues no, ni están solos, ni están mal de la cabeza, ni son diferentes, ni son bichos raros. Bichos raros para la gente que no entiende, que no llega o que no da para más. Lo siento, lo veo así, soy así y no lo veo de otra manera. No están solos, no estáis solos, y siempre pues os podéis poner en contacto con nosotros y con cualquier otro grupo. Os podemos ayudar de muchas maneras. O sea que aquí nos tenéis para lo que necesitéis en este aspecto. Y Katia, por favor, no me dejes a Jorge con la intriga de saber si os ha pasado alguna situación que podamos llamar cómica, ¿no? O que os hayáis reído con esa situación. A ver, yo con ellos, ¿no? Perdona que te cortes, que si no se me olvida. Es mucha información de golpe. A ver, yo con ellos no, pero sí, por ejemplo, ir a una excursión a Casa Lila. Me acuerdo que estábamos haciendo unas pruebas, dejamos unos globos en una bañera y escuchar todos, pero todos en vivo y en directo. Dejar el globo y escuchar cómo petan el globo, que alguien salga corriendo y escuchar, vamos a por vosotros, y todos salir corriendo porque luego se ríen y nosotros digo, pero qué tontos, vamos a salir corriendo si no están físicamente. A ver, nos reímos mucho en el momento, no tanto, pero después sí. Y luego, pues lo típico, alguna psicofonía de que te insultan o te voy a matar, la típica que sale. Seguro que a todos los grupos os vais a reír, que hay más de alguna vez que os ha salido una que vais a morir, os voy a matar, o una cosa de estas, pues según cómo es cómico. Te ríes, mira, porque no falla la típica psicofonía de vais a morir. Vais a morir, y como ha dicho ella, o sea, ahora mismo no sabría decirte uno exacto, pero sí que recuerdo que en muchas ocasiones acabamos riendo de decir, pero vaya estupidez que estás diciendo. De que vais a morir, sí, vamos a morir todos, igual que tú. Lo siento, pero es que es verdad. Pues ha sido un verdadero placer teneros aquí esta noche, Katia y Cés. Antes de despediros, me gustaría dar las gracias no lo hemos hecho al principio, a vuestro compañero Xavi, que ha sido el culpable, entre comillas, de que estéis aquí esta noche. Y, por supuesto, desde hoy, Arcadia Zona 51 es vuestra casa. Espero que podáis colaborar en más programas con nosotros. Y nada, deciros a todos, a los que nos estáis viendo en directo y a los que nos vais en diferido, que abajo en la descripción del vídeo vamos a dejar las redes sociales del Facebook y el canal de YouTube del Grupo de Investigación Último Lamento, para que os paséis y le echéis un vistazo a este trabajo tan interesantísimo. Muchísimas gracias, Katia y Cés, por estar aquí con nosotros esta noche. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer, la verdad. Bueno, me siento en cierta manera pues contenta de poder explicar por fin algo de este tipo pues abiertamente. Y nada, me quedo con ese dulce sabor en la boca. Roberto, ha sido un placer. Gracias por la oportunidad que nos habéis brindado. Lo mismo decimos, Último Lamento está abierto para vosotros por cualquier cosa, ayuda, que necesitéis alguna colaboración,
que si queréis venir a investigar un día con nosotros, aquí estamos a vuestra disposición y que espero que esto sea el inicio de una bonita amistad y que podamos seguir Exacto. haciendo Por supuestísimo que sí. Y bueno, Jorge, mi socio y compañero en Arcadia Zona 51, tío, un placer que me hayas querido acompañar esta noche. A ti siempre y hasta que tengo las puertas abiertas, Martí. Y por supuesto a Sherak García, también colaborador de Arcadia Zona 51 y director de Enigmas al Descubierto. Y recordaros que el próximo martes vamos a presentar en Arcadia Zona 51 el libro de Sherak García, OVNIs, por fin una respuesta, y nos acompañará, aunque hoy no ha podido estar con nosotros, Iván Torregrosa. Sherak, muy buenas noches y todo un placer tenerte con nosotros, que sabes que tu opinión, aunque sea mínima, pero es siempre muy bien recibida y muy tomada en cuenta por este humilde servidor, y me imagino que por Jorge, por supuesto que sí también. Las gracias te las daré cuando me des esa camiseta tan guapa que llevas. Y yo que sí, que es tuya, no te pongas pesado, que es Al tuya. final ya vas a tener que dar la camiseta, envíasela por correo. No me lo digas 2 veces que se la mando el lunes. No. Nos tenemos que ver primero. No, lo suyo Claro que queda sí, y vernos, claro. eso sí. Claro Y que ojo, sí. y que no se te olvide decir que este programa va a sonar en breve en Animal Descubierto Radio, ahora que nadie nos escucha. Es verdad, tío, siempre se me olvida, no estoy acostumbrado. Sí, por supuesto, lo dijimos el martes pasado en el canal de Sherak. Todos los directos de Arcadia Zona 51 van a sonar en Enigmas al Descubierto Radio, blogspot.com. Y bueno, pues nada más, despediros de todos nosotros. No, y... Jero, escúchame, Dime. Es la radio con los mejores programas de misterio y la mejor música de tu vida. Que lo parió. Nada, ya te haces tu publicidad solo, venga, cuando quieras, dale. No, pero Dale. tienes que decirlo tú, hombre. A ver, eso es la radio con los mejores programas de misterio y la música de tu vida. Vale, es la radio con los mejores programas de misterio y la música de tu vida. Pásate y no dejes de escuchar Enigmas al Descubierto Radio.blogspot.com. Venga. Y yo lo corroboro, ¿vale? Vale, pues nada, señores, un placer haber tenido a estos invitados tan buenos, y esperemos, como bien ha dicho Cés, que esto sea el inicio de una bonita amistad y de muchísimas colaboraciones. Un saludo desde Arcadia Zona 51. Os vemos el martes en nuestro próximo directo.